Dios me los bendiga. Bienvenido a la Biblia en un año, día 240. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar los Salmos 46, 47 y 48. El Salmo 46 es otro de los salmos de los hijos de Coré. Noten en su título que el salmo era para ser cantado sobre la música de otro cántico o arreglo musical llamado Alamot. Este salmo comienza con una de las líneas más reconocidas de entre los salmos. El Salmo 46 consiste de 3 segmentos marcados por sus respectivos Selah. El primer segmento consiste de los primeros 3 versos y proclama la confianza del pueblo de Dios en la fortaleza de Jehová para salvarlos, aun en medio de circunstancias adversas. En estos versos utilizan la inestabilidad y naturaleza transitoria de la creación como tal para hacer un contraste con la firmeza de su confianza en Dios. El segundo segmento consiste en los versos 4 al 7. En estos versos, el autor nota la protección de Israel, particularmente Jerusalén, llamada la ciudad de Dios en el verso 4, por Jehová. Los corrientes del río, cuales alegran la ciudad, son utilizados como referencia a la presencia y bendición de Dios en la ciudad. Por esto sus habitantes se regocijan. Luego, en los versos 5 y 6, el autor describe la turbación de las naciones paganas y la inestabilidad de los reinos cercanos, cuales rodeaban la nación. Aunque estos se perturbaron y bramaron como las aguas, Jehová habló y sujetó su bramido. El verso 7 reitera el refugio del pueblo en el poder de Dios. El tercer segmento viene en los versos 8 al 11, en los cuales el poder de Dios sobre las naciones es exhibida mediante sus asolamientos en la tierra, su destrucción de los enemigos de Israel y la manera en la cual hace inefectiva las armas de los ejércitos, demostrando su cuidado de Israel y sus habitantes frente a las naciones de la tierra. El verso 11 reitera las palabras del verso 7, afirmando la confianza del pueblo en el poder de Dios como su refugio. El Salmo 47 también es de los hijos de Coré. Semejante al Salmo 46, este salmo también afirma la esperanza del pueblo de Dios en el socorro de Jehová en tiempos de adversidad. Hay una sola división en este salmo y se encuentra entre los versos 4 y 5, marcado por un Selah. Los primeros 4 versos invocan al pueblo de Dios a engrandecer a Jehová con júbilo y con el batir de sus manos delante de Jehová. Cuando consideramos que el Salmo 44 también es atribuido a los hijos de Coré y menciona las historias de las previas victorias de Israel, este primer verso toma un nuevo sentido. Aclamar a Dios y batir las manos en adoración a Jehová era reminiscente de la historia de la conquista de Jericó en la antigüedad. En la batalla de Jericó, Jehová mostró su grandeza, destruyendo los muros de Jericó y entregando en manos del pueblo de Israel la primera ciudad de la tierra prometida. Noten cómo el verso 3 pudiera hacer referencia a esto mismo, y el verso 4 menciona la entrega de la heredad, llamándolo la hermosura de Jacob. En semejante manera, el Salmo 46, los hijos de Coré tomaban fuerzas en las historias de sus previas victorias para anticipar la salvación de Jehová otra vez. Los versos 5 al 10 elogian a Jehová, describiendo su grandeza y fuerza para salvar. Noten cómo los versos 5 y 6 describen la acción de Jehová a su favor, como siendo provocado por su alabanza y adoración. El verso 7 exhorta a cantar a Jehová con inteligencia o conocimiento del hecho de que Jehová es el rey de toda la tierra. Los versos 7 y 8 se complementan con la proclamación de Jehová como rey de toda la tierra, y el verso 8 describiendo su soberanía sentándose sobre su trono. Debemos notar que los reyes no establecían sus tronos hasta que sus reinos estuvieran firmes. Recuerden a David, que reinó desde Hebrón por 7 años y luego de 7 años más reinando desde Jerusalén, estableció su trono en su palacio. Salomón tomó 13 años en construir su palacio y completo con un trono de 12 gradas de oro. El concepto de un rey sentado sobre su trono es que ya no le es necesario salir a batallar por cuanto ha tenido paz de todos sus enemigos. Actualmente este concepto mejor se describe con el ejemplo de David teniendo paz de todos sus enemigos. En semejante manera, el hecho de que Jehová esté sentado sobre su trono indica su soberanía y su reino establecido y firme. Los versos 9 y 10 describen cómo Jehová utiliza las potencias de la tierra
particularmente a Israel, como instrumentos de paz y poder. El punto clave del Salmo es que por cuanto Dios está sentado en el trono y su trono está establecido y firme, no tenemos que temer por cuanto Él tiene todo el dominio sobre nuestras circunstancias. El Salmo 48 también es de los hijos de Coré. En este salmo se enfoca en la hermosura de la santa ciudad, Jerusalén. El primer verso describe la grandeza de Jehová y su derecho a ser alabado en su santo monte. Recuerden que tanto Jerusalén como el templo quedaban en el monte Sión, llamado el monte santo, mencionado en el verso 2. Los versos 1 al 8 se centran en la ciudad y el cuidado de Dios para con ella. La referencia a los palacios en donde Jehová es conocido como refugio es una referencia al complejo real. Desde los tiempos de Salomón, el palacio real vino a ser parte íntegra del complejo del templo. Que Jehová fuera conocido como refugio en los palacios es indicativo de los reyes reconociendo que solo en Jehová tendrían protección para la ciudad y la nación. Este salmo es interesante entre los salmos de los hijos de Coré, por cuanto los versos 4 al 7 describen cómo las naciones se levantaron contra Israel, pero Jehová los guardó. Luego en el verso 8 parecen contestar su previo lamento en el Salmo 44, indicando que de la misma manera en la cual habían escuchado que Jehová guardaba a Israel, ahora lo habían visto de primera mano. Esto funciona bien en su orden en el himnario, pero es probable que el Salmo 48 se haya escrito primero y el Salmo 44 lamentara que las condiciones de su tiempo ya no eran iguales. Sin embargo, en el segundo libro o segundo himnario del libro de los Salmos están en orden viceversa. Hay un Selah al final del verso 8 como para reflexionar sobre la veracidad de las historias cuales habían escuchado a la luz de lo que habían experimentado de primera mano. Luego del Selah, los versos 9 al 14 traen final al Salmo, reforzando la soberanía de Dios sobre Israel y su cuidado por la santa ciudad. Noten el lugar del recuerdo de la misericordia de Jehová en el verso 9, siendo desde en medio de su templo. Esto es una indicación de que el Salmo haya sido escrito mientras el templo aún estaba en pie. Algunos teólogos piensan que el Salmo haya sido escrito luego de grandes victorias sobre los amonitas y los moabitas por algunos de los reyes tardes del reino de Judá. Los versos 10 al 14 vuelven a elogiar a Dios, pero también afirman el cuidado de Dios sobre Judá y la promesa perpetua de su presencia en medio de su pueblo y de su cuidado eterno de la heredad de Israel sobre la tierra. Estos han sido los Salmos 46, 47 y 48. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.